Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y una vez más estamos en un miércoles de reseña con la lluvia de por medio que ya ha sido tan acostumbrada en esta parte del mundo que es México, que nos ha azotado constantemente desde mayo hasta ahora que es agosto. Y pues bueno, ahora tenemos como si esto de la lluvia nos quisiera entristecer. Un libro que llegó aquí a la redacción, pues sí, por regalo de la gerenta, que siempre tiene a bien a darme buenos libros. Y este libro no es decepción. No sé si fue hace 1 o 2 años que me lo regaló. Y en su momento cuando leí el título no me enganché, solamente me llamó mucho la atención el nombre del libro y dije, bueno, por alguna razón me lo ha de regalar, ¿no? Y la verdad es que es de esos libros que se agradecen y enriquecen la vida, pero sobre todo te sacan de un bache o de un punto en el cual te encuentras en ocasiones en la vida y es necesario llegar a libros de este tipo donde te hacen replantearte muchas cosas o muchas certezas que has tenido en la vida y reconsiderar qué es lo que hay que hacer para que quizá las cosas vayan para mejor. Yo recuerdo hace, pues sí, ya quizá un año, que Caro reseñó un libro de Maxwell y también el tío Rafa decía por ahí que pues fue una de sus reseñas favoritas del libro Claroscuro. Y pues no dudo que haya sido un gran libro y no quiero decir que este es mejor que el otro que reseñó Caro, pero sí tiene su encanto este libro porque te incita, te motiva y por sobre todo te lleva a una parte que muchas veces pensamos que tenemos el todo en la vida y no nos damos cuenta de que quizá ese pequeño gran cambio que necesitamos está más cerca de lo que nosotros pensamos o creemos. Voy a hacer aquí un pequeño movimiento con los micrófonos, espero que no se escuche muy mal, perdón, y ahora sí, ya continuamos. Pues bueno, como les decía, este libro llegó aquí a la redacción gracias a la gerencia. Es un gran presente que me hizo. El libro es de John Maxwell, El lado positivo del fracaso, de Grupo Nelson, editado en el 2008, 222 páginas. Y tiene frases muy importantes, pero una de las cosas que más profundidad tiene son como una guía que va en capítulos, son 14 pasos para poder cambiar un poco el fracaso. Y lo que dice Maxwell sobre el fracaso que no es, la gente piensa que el fracaso se puede evitar y realmente no es evitable el fracaso. La gente cree que fallar es resultado de algo y no lo es. La gente cree que el fracaso es un objetivo y tampoco lo es. El promedio de veces que se fracasa antes de conseguir un éxito es de 3.8 veces. Entonces, nosotros vemos gente exitosa o gente en la cima y pensamos que siempre ha sido así, pero recordemos, inclusive el mismísimo Michael Jordan, hablando de deportes, en algún momento dijo que falló más tiros de tres que los que acertó en toda su carrera. Y, y siendo uno de los deportistas o el deportista más dominante en su deporte, valga la redundancia, pues imagínense qué nos podemos esperar nosotros, que quizá no estamos hablando del ámbito deportivo, quizás sí del profesional o quizá del personal y pensamos que nuestra vida es un fracaso cuando realmente es parte de la vida misma. El dramaturgo George Bernard Shaw afirmó que una vida usada cometiendo errores no solamente es más honorable, sino que es más útil que una vida usada no haciendo nada. Entonces, evitemos el estar con temor y el evitemos estar jugando a la segura, por decirlo de una forma, o buscando el no querer cometer un error, porque finalmente los errores son parte de nuestro aprendizaje, parte de nuestro proceso y parte de aceptar el fracaso como algo de la vida misma. Eh, en agosto de este año ocurrió una inspiración importante
Un amigo acaudalado llamado Charles Jennings visitó a Handel y le entregó un libreto basado en la vida de Cristo. La obra intrigó tanto a Handel lo suficiente como para ponerlo en acción. Empezó a escribir e inmediatamente se le abrieron las compuertas de la inspiración. Su ciclo de inactividad había sido roto. Durante 21 días escribió sin parar prácticamente y luego pasó otros 2 días trabajando en la orquestación. En 24 días completó el manuscrito de 260 páginas llamado a esa obra El Mesías de Handel. Hoy en día, el Mesías de Handel es considerado una obra maestra y la culminación del trabajo del compositor. De hecho, Sir Newman Flower, uno de los biógrafos de Handel, dijo que la preparación del Mesías, considerando la inmensidad de la obra y el corto tiempo que se usó, quedará quizá para siempre como la más grande proeza en toda la historia de la composición musical. Y cómo no poder en 24 días escribir un, una obra tan grandiosa y prodigiosa como esta de Handel. Y muchas veces esto es lo que necesitamos, la inspiración para cambiar un poco esa idea de que nuestra vida no tiene un oficio, un beneficio o un objetivo y que siempre estamos derrotados. Hay varios pasos para encontrar el lado positivo en el fracaso. Pues hay que saber que hay una diferencia muy grande entre las personas, perdón, sí, sí, una diferencia muy grande entre las personas mediocres y las que triunfan. Hay una nueva definición de fracaso y es la que tenemos que aceptar. Hay que eliminar el yo de nuestros fracasos y hay que entrar en acción y reducir el miedo. Parte de reducir el miedo es hacer las cosas. Finalmente el miedo, con el paso de las acciones y repeticiones de lo que estamos deseando, se irá yendo y nos dejará aceptar el fracaso y entender que es un camino normal hacia el éxito. No importa en dónde sean tus objetivos, ya sea en el arte, en los negocios, en el servicio cristiano, en los deportes, inclusive en las relaciones humanas, la única forma que tú puedes salir adelante es fracasando poco a poco. Sí, suena muy chistoso, pero es fracasando constantemente y convertir esos fracasos que hemos tenido de forma recurrente en victorias. El éxito solamente viene si nosotros tenemos ese pensamiento un paso más adelante. Para hacer realidad nuestros sueños, tenemos que aceptar la adversidad y hacer que los fracasos una parte de nuestra vida. Si no estamos teniendo fracasos, realmente o quizá no estamos avanzando en la vida. El hecho de, Sidney Harris lo decía, lamentarse de las cosas que hicimos puede irse aminorando con el tiempo. Lamentarse por las cosas que dejamos de hacer puede ser inconsolable. Entonces, no hay una mejor forma de procurar la vida e intentar las cosas que haciéndolo. El hecho de dejarlo de hacer para evitar un fracaso es lo peor que nos podría pasar. Entonces, entendamos esto. Si nos arriesgamos, fallamos y en su momento tendremos menos de qué arrepentirnos que el hecho de no hacer algo para no fallar. Y es algo como muy básico, pero tiene toda la lógica y toda la recurrencia en la vida misma, ¿no? Inclusive hasta en cuestiones deportivas, académicas, profesionales. Si tú no intentas lo que se debe de hacer, pues entonces, ¿cómo pretendes poder tener un éxito en la vida? Una anécdota que platica acá Maxwell es que el almirante Peary intentó alcanzar, perdón, el Polo Norte en 7 ocasiones hasta que en la octava lo consiguió. Imagínense si este almirante hubiera desertado en su segunda o tercera oportunidad, pues muchos casos en la vida hemos visto así, de gente que por su persistencia ha conseguido grandes obras o grandes logros. Igual en la vida hay que seguirlo intentando hasta que consigamos lo que buscamos. En su momento, Einstein, Edgar Allan Poe, John Shelley fueron expulsados de sus propias escuelas por ser considerados
personas lentas o no de una gran capacidad intelectual. Entonces, sí, podría sonar un poco a un libro eh, motivacional, terapéutico, y sí, lo es eso y más, porque pocas veces estamos en una sociedad o en una vida que la gente no se acerca y te felicita por haberte equivocado, o la gente no se acerca y te felicita y alienta a pesar de haber intentado un proyecto y que no funcione. La gente pocas veces se toma el tiempo para reconocer que lo estás intentando. El hecho de no intentarlo y no fracasar muchas veces o socialmente es mejor visto que intentar y estarse equivocando de una forma recurrente. Entonces, es algo, me parece como muy básico, que viene en muchas páginas muy bien explicadas por Maxwell, en el cual la acción siempre se va a preferir a la inacción, valga la expresión. Y nos da 14 pasos para encontrarle el lado positivo al fracaso. El primero es reconocer que hay una diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. Las mediocres son las que no lo intentan y las que triunfan son las que recurrentemente se equivocan hasta que logran sus triunfos. Hay una definición diferente del fracaso. Hay que eliminar el yo de nuestros fracasos, hay que accionar y reducir nuestro miedo, hay que cambiar nuestras reacciones ante el fracaso y aceptar nuestra responsabilidad cuando nos equivocamos o fracasamos. No hay que dejar que los fracasos externos se metan dentro de nosotros, hay que decirle adiós al ayer, a lo que ya se concluyó, hay que tener una mentalidad de cambio y nuestro mundo cambiará. Despreocúpese de usted y comience a darse a los demás. Esto es algo que me ha enseñado muchísimo la gerente y yo también se lo reconozco, en el cual siempre me ha dicho que una de las cosas que más satisfacción y relevancia te da en la vida es servirle a las personas. Y en su momento y sin quererlo, muchas cosas me han ido cayendo a la cuenta que cuando yo he servido a alguien más o he ayudado a alguien más o he buscado orientar o inclusive simplemente así en cosas muy sencillas servir para que alguien crezca, es una de las sensaciones de más satisfacción que puedes conseguir en la vida. Entonces, esto de despreocuparse por nosotros y comenzar a brindarse y dar para los demás es uno de los grandes logros y un gran triunfo que muchas veces no es reconocido. Eh, Hay que buscar el beneficio en cada mala experiencia. De todas las derrotas hay que irle encontrando las cosas que nos van a enseñar. Si tienes un éxito al primer intento, hay que encontrar algo más difícil. Hay que aprender de las malas experiencias y transformarlas en buenas experiencias. Hay que trabajar en nuestras debilidades que nos debilitan, valga la redundancia. Y finalmente, no hay una gran diferencia entre fracaso y éxito. Simplemente hay que entender que es un camino normal hacia conseguir lo que buscamos. Y bueno, yo agradezco de verdad que me hayan regalado este libro. Me gustó un montón. Espero haber transmitido un poco de lo que Maxwell quiere hacernos sentir y enfocarnos en situaciones que nos pueden cambiar la vida misma y dejar ese marasmo que muchas veces nos invade y nos hace sentir inferiores o derrotados porque socialmente no tenemos lo que los demás sí tienen, pero tampoco o siempre vemos solo los resultados, pero ese camino muchas veces lo obviamos o lo imaginamos sin darnos cuenta que ese camino está plagado de múltiples fracasos que en su momento consiguieron el éxito para quien llega hasta él. Entonces habrá que entender que el lado positivo del fracaso en nuestra vida es eso, simplemente un puente hacia lo que buscamos o hacia el éxito desde nuestra perspectiva. Bueno, pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Ojalá se acerquen estos libros de Maxwell que me han parecido, la verdad, bastante buenos. De verdad le agradezco a Carolina que se haya tomado la molestia de regalarme este gran libro que valoro mucho. Y pues por acá nos estamos escuchando el próximo miércoles.
Yo soy Pavel y esto fue el lado positivo del fracaso de John C. Maxwell. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.